Cristo ha resucitado. Y hoy con esta celebración culminamos estos 8 días de la octava de Pascua que, como nos dice la liturgia, cada día de la semana es como un solo día. Y si Cristo ha resucitado, en Cristo entonces tenemos el fundamento de muchas de las situaciones de nuestra vida que no se pueden explicar simplemente. Su resurrección nos trae muchas buenas noticias a nuestra vida y vaya, ya era hora de escuchar una buena noticia en medio de tantas malas. Gracias a su resurrección comprendemos varias cosas. Gracias a la resurrección de Jesús comprendemos la grandeza del bautismo que nos ha regenerado, es decir, no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos de verdad, como dice la Escritura. Gracias a la resurrección comprendemos que el Espíritu Santo nos regenera una y otra vez, es decir, podemos ser diferentes. Gracias a la resurrección comprendemos también el precio por el cual fuimos salvados, al precio de la sangre de Jesús. Por eso hoy Jesús, cuando se aparece a sus discípulos, enseña las heridas de sus manos y de su costado. Y entonces, resurrección es igual a renovación, volver a empezar, y en palabras de la primera carta del apóstol San Pedro que hoy hemos escuchado, la resurrección de Jesús nos concede renacer a la esperanza de una vida nueva. Para aquellos que por mucho tiempo estuvimos esperando el momento de volver a comenzar, el momento de regresar a Dios, el momento de hacer las cosas diferentes, la resurrección, la Pascua, es la oportunidad que estábamos esperando. Y desde el año 2000, San Juan Pablo II ha denominado este segundo domingo de Pascua como el Domingo de la Divina Misericordia. Y lo escribió así tal cual: la esperanza del hombre se sostiene en la misericordia. Fuera de ella, todo, absolutamente todo, pierde sentido, dice San Juan Pablo II. Y entonces, al hablar de la misericordia, estamos hablando, como dice el Papa Francisco, del nombre de Dios. El nombre de Dios es misericordia. Al hablar de misericordia estamos hablando del mensaje central del Evangelio. Al hablar de misericordia estamos hablando del amor de Dios hecho acto concreto en nuestra vida. Y entonces de la misericordia brota la paz. Por eso es el primer don que el resucitado da a sus discípulos. Y en palabras de Pedro, en su primera carta que hoy escuchamos, tendríamos que decir entonces: bendito sea Dios por su gran misericordia. Y el relato que hoy escuchamos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, es una representación clarísima, una de las representaciones más elocuentes de la misericordia de Dios. Cuando San Juan escribe haciendo alusión, y voy aquí a sacar una palabra dominguera, cuando escribe haciendo alusión al suelo, San Juan evoca, recuerda, esa es la palabra evocar, es traer a la memoria el momento de la creación. Y esta lámina, este pasaje del Evangelio es la representación, la reproducción de cuando Dios creó el mundo. Y vamos a ver por qué. Primero, porque se nos presenta, en la creación del mundo se nos presenta el barro, lo contingente, lo finito, lo frágil. Los discípulos se encuentran viviendo su fragilidad más profunda, se encuentran viviendo su barro, porque están temerosos y encerrados. El temor y el encierro ponen al descubierto nuestra fragilidad. Allí los discípulos se encuentran experimentando su humanidad tal cual es, su barro. Y en el temor, el miedo que paraliza, mata, no deja pensar. ¿Cuántos matrimonios, cuántas vocaciones han terminado por miedo? El estar encerrados, el cerrar el corazón, ¿cuántas veces nos ha llevado a vivir en angustia, en desesperación? Bueno, pues ese es el barro, esa es la humanidad que están viviendo los discípulos al atardecer del día de la resurrección. Allí, en medio del barro, de lo humano de los discípulos, Cristo irrumpe, Cristo entra, Cristo
pasa, eso significa la palabra Pascua. Cristo pasa, atraviesa las paredes como resucitado y se presenta en medio de ellos. Y quisiera que nos imagináramos esta escena: los discípulos en medio de su barro, de su temor, escuchar las palabras del Maestro. ¿Qué voz habrá tenido el Maestro cuando les dijo: la paz esté con ustedes? Y esto, queridos hermanos, es el acto de misericordia más sublime que podemos ver en el Evangelio. Porque Jesús, pudiéndoles reclamar muchas cosas, Jesús pudiendo echarles en cara su traición y su poca valentía ante la cruz, Jesús pudiendo decirles palabras que hirieran su orgullo y su falta de lealtad, resulta que solamente dice: la paz sea contigo. Eso es la misericordia. La misericordia es cuando en medio de nuestro barro, y así Dios crea la humanidad, cuando está el hombre hecho de barro, sopla en sus narices y le infunde el Espíritu. Pues eso es lo que hizo Jesús. En el barro de los discípulos sopla y les dice: reciban el Espíritu Santo. Por eso es una recreación de lo que dice en el Génesis. ¿Y por qué Jesús sopla? ¿Por qué Jesús les da el Espíritu Santo en medio del barro de los discípulos? Porque no piensa humanamente, sino que piensa con el corazón de Dios, con un corazón de misericordia, de que ve en el barro una posibilidad, ve una oportunidad. No ve lo que los discípulos han hecho, aunque lo sabe. Eso es la misericordia. La misericordia es el perdón que nos trae la paz. Por eso, después de soplar, les dice: a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, porque la paz es sentirse perdonado por Dios, sentirse amados. Misericordia viene de la palabra miserere, miseria. Cor cordis, corazón, de ahí viene cardiólogo. Dios, viendo la miseria de nuestro corazón, la basura, nuestro barro, ve allí una posibilidad, ve una oportunidad. Y por eso es el acto de misericordia más sublime que contemplamos de Jesús. Y acto seguido de esto, después de aparecerse con misericordia, de soplar sobre su barro, les enseña las heridas de sus manos y de su costado. ¿Qué quiere decir? Esto costó tu salvación. Yo ya pagué el precio. No necesitas no necesitas hincarte, no necesitas hacer nada, porque yo te perdono y porque te amo. Veo en ti una posibilidad de amor, porque aquí está el precio. Yo lo pagué y es un precio altísimo. Y al verlos con ojos de misericordia y al mostrarles sus manos, es decirnos el Señor: nada es imperdonable. No te hieras, no te lastimes pensando en que hay algo que Dios no puede perdonar. No, el Señor ya pagó el precio por tu pecado, por nuestro pecado. Perdonar lo imperdonable. Y donde Dios ve barro, ve miseria, ve porquería, también cuando ve con ojos de misericordia, ve una oportunidad. Allí, en nuestra lucha de todos los días, con aquel pecado que no podemos dejar, en aquel error que cometimos en nuestra historia y nos seguimos reclamando, en aquella práctica horrorosa que nos lastima diariamente nuestra conciencia, ahí Dios ve una oportunidad en nuestro barro. Y por eso hoy se atreve a soplar. El barro es la materia adecuada para que el Espíritu actúe. Por esto, queridos hermanos, Dios, que conoce nuestro barro, hoy sopla allí, nos dice: recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vuelve a hacernos nuevos, hace nuevas todas las cosas. Dios conoce nuestro barro, conoce que tenemos pies de barro y por eso vamos a veces a donde no deberíamos de ir. Conoce que tenemos ojos de barro y a veces vemos lo que no deberíamos de ver. Conoce nuestro corazón de barro y por eso a veces cuando pretendemos amar lastimamos y herimos. Pues conociendo nuestro barro, Dios se arriesga y hoy sopla y hoy nos dice: recibe el Espíritu Santo. Es el don del resucitado. Sopla el Señor, sopla en nuestra vida, sopla en nuestro pecado, sopla en nuestra miseria. ¿Por qué lo hace el Señor? Por algo muy sencillo, lo que hoy dijimos en el Salmo 117, y que no se nos olvide nunca: porque su misericordia es eterna,
¿Lo hace porque lo merecemos? Claro que no. Lo hace porque su misericordia es eterna. Y aquí vemos en el atardecer de los discípulos, donde hay miedo, donde hay encierro, donde hay tristeza, donde hay barro y que podemos ser tú y yo, ahí Cristo sopla. Y hay una respuesta de los discípulos. Bueno, hay varias, solamente me referiré a dos. Porque, queridos hermanos, amor con amor se paga. De lo contrario, si no, esto sería ingratitud. Amor con amor se paga. Y entonces los discípulos, como respuesta al amor de Dios, a la misericordia de Dios, tienen dos actitudes. La primera de ellas es que se llenaron de alegría. La segunda es que dan testimonio y dicen: hemos visto al Señor. En la primera, la alegría. Hoy, queridos hermanos, busquemos en nuestra vida qué motivos tenemos para la alegría. Tenemos muchísimos, muchísimos. ¿Tienes 100 motivos para la tristeza? Sí, pero tenemos 10,000 motivos para la alegría. No todo está perdido. Por eso no nos podemos amargar, no nos podemos vencer, no nos podemos dejar derrotar por el miedo. Tenemos muchos motivos para la alegría. Estamos vivos, tenemos a la familia, tenemos comida, tenemos muchas cosas. Que el Señor nos esté probando. Y esto lo dice hoy San Pedro en su primera carta. Dice: alégrense aun cuando tengan que sufrir un poco, porque el Señor los protege con su poder. Qué hermosas palabras hoy de esta lectura. El Señor los protege con su poder, porque el Señor venció. El Señor puede todo. Y la segunda respuesta es: hemos visto al Señor. Y queridos hermanos, aquellos que hemos vivido la Semana Santa desde casa, hoy podemos decir: hemos visto al Señor, pero el mejor testimonio de que hemos visto al Señor es la alegría. Porque no se puede comprender a un cristiano que diga: he visto al Señor, y esté amargado y esté triste. No se puede entender. Hemos visto al Señor es que la alegría se convierte en nuestro testimonio más elocuente de que verdaderamente lo hemos visto. Por eso, aunque, queridos hermanos, vuelvo a repetir, aunque tengamos 1,000 motivos para la tristeza, tenemos 10,000 para la alegría, porque hemos visto al Señor. Y el Señor, nos dice hoy San Pedro, nos protege grandemente con su poder. Porque Él venció. Cuando pensábamos que estaba vencido en la cruz, Él venció. Cuando pensamos que el madero de la cruz lo había vencido, Él venció. Y termino con este poema. Pareciera que la cruz había vencido a Jesús, la cruz de madera. Pero resulta que cuando la madera creía ser más fuerte, el hierro se presentó y el hierro corta la madera. Cuando parece que el hierro es más fuerte, se presentó el fuego y el fuego funde el hierro. Cuando pareciera que el fuego es más fuerte, se presenta el agua y el agua apaga el fuego. Cuando pareciera que el agua es más fuerte, se presenta el sol y el sol evapora el agua. Cuando el sol pareciera que es más fuerte, se presenta la nube y la nube tapa el sol. Cuando pareciera que la nube es más fuerte, se presenta el aire y el aire la disipa, la mueve. Cuando pareciera que el aire es más fuerte, se presenta la montaña y la detiene. Cuando pareciera que la montaña es más fuerte, el hombre la derriba para hacer carreteras. Y cuando pareciera que el hombre es más fuerte, la muerte lo vence. Pero cuando pensemos que la muerte es más fuerte, Jesús la ha vencido. Felices Pascuas de Resurrección, que hoy la alegría se convierta en nuestro testimonio de que hemos visto al Señor. Que el Señor nos conceda esto que le pedimos y Santa María Virgen interceda por nosotros. Así sea.